Buenos días, América, un programa de 7 Norte Radio, donde conversaremos de arte, oficios, poesía y más. Escúchanos en el Instagram @7Norte Radio y en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Aún tenemos radio. Oye, después de un largo periplo para llegar hasta el Tata Barahona, por fin llegamos hasta el Tata. Lo logramos. Por fin lo logramos. Sí. Y llegó como por magia desde Chiloé hasta acá para poder ubicarte. Tata, bueno, junto con Tania y con Seba, nosotros pertenecemos a la radio 7 Norte, que estamos ubicados en la Casa de Memoria y Resistencia Pedro Donoso, donde fue la matanza de Corpus Christi. Este es un proyecto comunitario que apareció ya y llevamos 3 años trabajando y dentro de nuestro programa que se llama Buenos Días América hemos hecho entrevistas a poetas, músicos, escritores, de todo, y nos faltaba el Tata Barahona para completar la trivia. Sí, exacto. ¿Tania me dijiste? Tania. ¿Y tú? Jaime. Sí. ¿Y? Sebastián. Más conocido como el Perilla. El que mueve todo. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Encantado. Esperamos pasarla bien, conversar, echar la talla un ratito. Y bueno, veníamos hablando así como enfrentábamos esta entrevista. Entonces, para la gente que no te ubica, ¿quién es el Tata Barahona? Es loco hablar de uno mismo. A mí me gusta presentarme como básicamente trovador, juglar y luthier. Eso es lo que me gusta decir de mí para presentar mi presencia en el mundo artístico, porque de mi vida personal no es tan necesario hablar, pero sí de la obra que sostengo y se plantea así, pues desde cabro que hago canciones y tengo a mi haber varias producciones musicales ya, desde la época universitaria que participo en un grupo de música y teatro medieval que se llama Calenda Maya, entonces de ahí viene mi concepto del juglar, porque trabajo en eso, habito el mundo del teatro y la música, y artesano. Mi última etapa de vida he estado más bien dedicado a los bordados, como tú ves en esa pared, pero siempre he trabajado básicamente en la lutería, en reparar instrumentos, fabricar algunos instrumentos musicales, básicamente inspirado y motivado por mi presencia y participación en Calenda Maya, como que eso me empujó a este oficio que yo ya tenía, en el fondo, desde niño, que aprendí a tejer, a bordar, a hacer un montón de oficios manuales con alambre, en fin, de todo un poco. Y la cruza natural de mi ser artesano con mi ser músico derivó en este oficio que es de la lutería. Pero siempre estoy bordando, siempre estoy haciendo cosas con las manos. Entonces, ¿tú eres profesor? Soy profesor de música. Soy titulado como profesor de música, pero ejercí muy poco tiempo. ¿De la UNCE? De la UNCE, sí. Pedagógico. Claro, de ahí conocí a la Paula, sí, quien te dio mi contacto. Sí, fuimos compañeros, éramos de diferentes carreras, pero ahí nos conocimos, sí. ¿Y has ejercido como profesor de música? Ejercí como profe de música muy poco tiempo. Yo te diría que los primeros 7 años, del 93 al 2000 hice clases de música. El 2000 yo dejé la profesión, dejé el oficio de profesor. Me acuerdo perfecto, en mayo del año 2000 yo volví de una gira con Calenda Maya que hicimos a Italia. Un viaje que me permitió conocer a otros artesanos luthieres, y eso me impulsó al regreso a tomar una decisión que venía atravesando mi mente hacía mucho tiempo, que era o me dedico a la docencia o me dedico al artesanato y a la lutería. Y ese año me lancé, después de como 6-7 años de ejercicio, y volví después a hacer clases, pero de lutería. Lutería escolar. Desarrollé un método que se llama, lo llamamos lutería escolar. Lo desarrollé con un querido amigo Jorge Matamala, uno de los fundadores del Calenda Maya. Que con él trabajamos en los inicios de lo que fueron las primeras semillas de las orquestas infantiles y orquestas juveniles que se hicieron con la Luisa Durán, cuando era primera dama del Lago.
nosotros estuvimos en una fase anterior a eso, formando a unos niños, enseñándoles a hacer violines. Yo estaba metiéndome ya en el tema de la lutería. Entonces Matamala me impulsó a eso y empezamos a desarrollar juntos un método de lutería para la escuela. Es decir, que en la escuela los profesores tuvieran con elementos muy básicos y domésticos la posibilidad de construir instrumentos musicales que te permitieran un ejercicio real de la música, no, sin desprestigiar o sin desmerecer el tarro con semilla, claro, o la vasija con semilla. Queríamos algo que fuera mucho más sonoro y desarrollamos, finalmente intentamos hacer violines, fracasamos muchas veces y esos fracasos finalmente me indicaron una ruta que me permitió después muy rápidamente, con todos esos fracasos, construir grandes progresos, que fue desarrollar un método donde con muy pocos elementos hacíamos unas guitarras de 4 cuerdas tipo ukelele, unas arpitas pequeñas de 10 notas que podían agrandarse o no, cajones peruanos, castañuelas. Desarrollé un método muy largo y en eso trabajé mucho tiempo. Yo te diría que como del año 2000 hasta el 2019 estuve entre colegios, cosas, y finalmente los últimos 10 años estuve haciendo en universidades. A los futuros profes de música les hacía clases de lutería escolar. Hice en el PEDA hice un tiempo clase y después hice clases en el Alberto Hurtado y en INACAP, que impartían esa carrera antiguamente. Así que volví a la docencia, pero de la lutería, claro, y eso sí lo disfruté muchísimo. Como profe de música no lo hacía, gozaba lo más que podía, pero era algo que me quitaba malamente el sueño. Entonces no lo gozaba tanto y por eso no tuve problema en dejarlo. Pero como la revancha docente lo hice con la lutería, sí. Oye, ¿y de dónde viene esta pulsión por la música? Es innata. En mi casa no había una práctica musical así como de instrumentos. Claro. Mi mamá cantaba a capela y al aire lo que sonaba en la radio. Escuchaban mucha música así, mi papá y mi mamá. Mi papá silbaba mucho. Nos iba a dejar al colegio en bicicleta y se iba silbando. Cuando él fue conserje toda su vida, entonces rondaba por el edificio y su ronda se acompañaba con un silbido, como quien canta. Claro. Y silbaba súper afinado, como quien toca una flauta. Entonces, de alguna manera, esa práctica musical estaba ahí, o mi oído estaba acostumbrado a eso, pero es algo muy innato, porque tenía condiciones musicales. Tenía muchas condiciones, era afinado, tenía una clara noción de lo que era la afinación, cuando faltaba destapar un hoyo más para sacar una melodía. Tenía una lógica musical muy innata, no sé de dónde provendrá. Pues cuando la parábola de los talentos te dice que se te adjudica algo para que tú lo desarrolles, a mí me tocó eso. ¿Naciste chicharra? Nací chicharra, fíjate, sí, curiosamente, como que me gustaba eso de la lumbrera, el escenario, de chico, algo me empujaba a eso, sí. Yeah. Y cuando empezáis a hacer ya música más seria, ¿eso fue cuando partiste en el liceo o en la universidad? Yo escuché una fecha que decía junio del 83. Del 88. ¿Del 88? Junio del 88, ¿ya? Sí. Sí, junio del 88 es súper clave porque yo ya tocaba guitarra, ya componía canciones, pero ese año yo me presenté por primera vez ante un público masivo. Por eso yo lo considero lo tengo marcado como un hito en mi vida, porque si bien yo había jugado durante toda mi infancia en mi barrio, en la pandilla que teníamos, acostumbrábamos a hacer una especie de juego infantil donde hacíamos unas representaciones como del Festival de Viña y yo me enfrenté muchas veces a público, pero como desde el juego, ¿cachai? Éramos una pandilla muy organizada en ese sentido y durante muchos años, todos los veranos hacíamos 3 días de esta parodia de festival. Venían los papás, venían amigos, niños de otros como de las plazas contiguas, ¿cachai? Era una hueá muy loca. Es muy de escenario. Muchos de los niños que jugábamos en eso nos terminamos dedicando a cosas que tenían que ver con esto, con el trabajo con muchas personas, comunitarios, en fin. Bueno, ese año yo me presenté en el colegio y fue, como te decía, la primera vez que había mucha gente, no sé, más de 300 personas en un escenario, con sonido, con todo. Y es determinante para mí porque yo me planteé en el escenario con repertorio propio.
aparte de un par de canciones fogateras. ¿Cuántos años tenía ahí? 17 iba a cumplir. Ya. 16 meses. 8 meses, una cosa así. El tema es que me planteé con un repertorio fogatero, pero también personal. Y ese repertorio personal era muy político. Porque estábamos en el 88, que sí, el no, veníamos de las protestas del 83, habían muerto estudiantes, yo había despertado consciente, mi conciencia había despertado en ese torbellino. Entonces, por supuesto, me matriculé prontamente con el pensamiento pro libertad y todo eso. Y mis canciones apuntaron a eso. Entonces, fue muy gratificante para mí, primero, como la experiencia artística de sentir una muy buena recepción de mi música, ¿cachai? Pero lo que más me impactó, y tengo registro de eso, tengo una revista de una entrevista que me hicieron bajando del escenario, mis compañeros del otro cuarto, que hacían una revista que se llamaba La Viroca. Yo tengo los números desde esa época guardados. Y claro, la emoción del momento, así de sentir esta comunión, esta común unión de personas en torno a un mensaje musical, lo encontré tan poderoso, tan potente, que como que lo deseé. Dije, esto yo lo quiero hacer toda mi vida, man. Quiero hacer esto siempre, o vivirlo, ¿cachai? Y ir en la búsqueda de este espacio. Porque también además sentía que tenía una impronta política que era valiosa, ¿cachai? Sembraba un algo, una conciencia, o te despertaba. A mí, yo empecé a hacer eso con la música porque a mí escuchar Víctor Jara en tercero medio y me partió la cabeza. O sea, venía de escuchar, no sé, Gatti, un montón de cosas más suaves, y de pronto me pillé con Víctor Jara, con el disco Pon con tus manos abiertas. He hablado mucho de ese disco muchas veces. Fue muy impresionante para mí todas las dinámicas y temáticas, porque además yo viví en una burbuja durante la dictadura. Mi familia no tuvo el peso del zarpazo de la dictadura, claro. ¿cachai? No vivimos eso. Mi papá trabajaba en el sector particular, privado, pues estaba dentro en un edificio. No tuvimos idea. Entonces, cuando me enfrento a Víctor Jara y me enfrento a su obra y todo lo que él contaba para atrás, y digo, ¿quién es esta persona? Y voy y encuentro a la persona y su historia, puta, a mí me pegó fuerte. Y dije, chuta, la música es una herramienta poderosísima, al tal punto que a la gente la persiguen y la matan por ello, tan poderosa es. Entonces pensé que era importante poner en la música, en mi trabajo musical, una impronta que fuera con la mirada social. Si bien no convertirme en un panfleto que hace todo una obra con eso, permitir ese espacio, no censurarlo, no decir no porque esto me va a condicionar a un cierto tipo público, o esto me puede poner. ¿Y qué decía tu música en ese tiempo, en esas primeras letras? Porque uno de tus primeros repertorios es a los amigos y a la compañera. Sí, esa es mi primera producción musical. Uh-huh. Y ahí no hay nada de lo anterior. Eso es de mi época universitario en adelante, yeah. Como de mis 20 años para adelante. Lo anterior no hay registro de canciones anteriores. Creo que la única canción de ese disco, que se llama Loco Volado, es la única que yo escribí como a los 16 años, cuando era un pendejo y que tenía ganas de fumarse un pito, no sabía lo que significaba ni lo que era, y soñaba y tenía y esa canción habla de eso, desde esa mirada. Yo no la canto ahora porque ahora soy un viejo marihuanero que ya descubrió todos los secretos de la hierba, ¿cachai? Entonces no tiene un sentido para mí cantar esa canción. Pero es quizás la única canción que registra una época previa a la universitaria. Hay una canción en particular de esa época de la dictadura, que fue una canción que a mis compañeros les gustaba mucho. Eso lo tengo como registro. Yo me acordaba de solo un verso de esa canción, es muy loco. No recuerdo el nombre, pero ocurrió una historia muy simpática con ella. Solo me acordaba que había un momento que decía, y los cerdos militares. ¿Ya? Y decir eso en esa canción, en el año 88, era una cosa más o menos ofensiva, ¿cachai? Yo recuerdo haber cantado eso, y eso me significó problema. En un colegio, una vez un viejo me quiso, en una peña, que yo fui a tocar así amablemente. Esto tiene que haber sido el año 89 quizás. Un viejo que había perdido un ojo en algún enfrentamiento en dictadura, que era milico. El viejo estaba pasado de copa y me quería pegar.
A toda costa me quería pegar porque yo había hablado de los cerdos militares. Era una canción que hablaba metafóricamente de un mundo donde había unos buitres que abusaban de palomas, ¿cachai? Y las sometían a algo. Era metafóricamente hablar de la dictadura. Y estos buitres vestían con atuendos militares y por eso yo los trataba de esa manera. Bueno, esa canción yo solo recordaba ese verso y esa situación, ¿cachai? Y hace un tiempo atrás me pasó que un amigo me mandó, un compañero de colegio me mandó un audio de unos locos medio escopeteados en una fogatita. ¿Ya? Oye, no peleen. Me manda el audio de unos tipos en una fogata cantando una canción que apenas parte y yo dije, esa es mi canción de los milicos. Al tiro. La reconocí, pero era la voz de un tipo que yo no conocía, en fin, y me escuché toda la canción y quedé para la cagada y le digo a mi compañero, al mono, al Leonardo Lanas, le digo, mono, ¿qué onda esta canción, weón? ¿Qué es esto? Me dice, lo que pasa es que esa canción es tuya, pues, me dijo. Cuando la tocaba en el colegio yo me la aprendí. Y como yo en mi comunidad participaba en una iglesia en la Legua, creo que era la parroquia San Cayetano, como él participaba ahí, él cantaba ahí esa canción, sus amigos se la aprendieron, la empezaron a cantar de por vida, siempre la cantaban en sus carretes, ¿te acordás de esa canción que no sabíamos? Y después mi música se hizo muy conocida y este tipo un día le dije, oye, ¿te acordás de ese amigo tuyo? Él mismo, weón, de la canción esa que... Sí, pues bueno, el mismo. Oye, ellas se la grabaron y se la mandaron de regalo. Y este amigo me la mandó a mí. Y recuperé esa canción, ¿cachai? El weón se sabía los acordes, todo, yo no me acordaba de nada. Entonces... ¿La volviste a cantar alguna vez? No la he vuelto a cantar. Hace poco la había perdido de nuevo y luego me mandó un video y ahora yo se lo mandé a mi manager, lo guardé en un archivo en Google, en todos lados para que no se me pierda. Y la estuve retocando y es loco porque descubrí a mi yo creativo de ese tiempo. Claro. Me cayó bien el yo creativo, ¿cachai? Las funciones armónicas que hizo, el giro melódico que busqué, fue toda una cosa muy sorpresiva, sí. Y mirarse con otros ojos, además, por un adulto. Claro, sí. Hay cosas que, por supuesto, no me gustan, no, es una canción extempore, claro, pero tiene ese valor de haber desaparecido en mi vida y haber vuelto. Eso fue muy... Algo se quedó ahí. Sí, tenía que volver. Oye, y bueno, yo he escuchado muchas canciones tuyas. Tengo una anécdota súper buena contigo. Cuando fue la gran marcha para el tiempo de octubre y estábamos tomando cerveza en un boliche ahí cerca de Las Tarrias. Sí, pues al lado del Cantábrico. El Cantábrico. Claro. Yo estaba de espalda y de repente una amiga me dice, mira el Tata. Estaba ahí tocando El Pueblo Unido. Sí, es que había quedado en la marcha así tan apretujado y andaba con guitarra como arriba, así para que no se estropeara. Iba dentro de esa... Y dije, ahí tengo aquí, voy a hacer un arito, por suerte había espacio para... Sí, y ahí estaba detrás mío tocando. Soy bien de picar. Hay ciertos lugares donde voy que me repito. No son tantos, pero tengo algunos. Y ese es uno de los lugares donde... Y a mí lo que me sorprendió mucho es esto o yo lo veo así, tus canciones no como una poesía, sino como un relato. Me ha gustado mucho verlas escucharlas como un relato. Y claro, la mexicana y todas las canciones. Pero cuando escuché El Despertar, quedé así como, no sé, todos los de octubre quedamos como para adentro por eso. Y ese fue un relato muy bonito, es un relato muy bonito que yo creo que no se ha perdido, está ahí, más en estos tiempos cuando nos han hecho creer de que todo fue nos cambiaron la narrativa. ¿No? ¿Sabes qué? Sí, me duele mucho esa canción, ¿no? Dejé de cantarla, de hecho. ¿Sí? Sí. Durante un rato tocaba toda la introducción y partía cantando y decía, desperté, me quedé dormido. Y después partía con otra canción, al tiro. Porque siento que nos pasó un poco eso. Nos durmieron, pero pasó y se rechazó todo y al final estamos anclados en el mismo año, en la misma dinámica y problemática y estamos peor ahora. ¿Pero no crees que es parte de un proceso?
Sí, por supuesto que sí, po, pero el dolor también es parte del proceso. Sí. Entonces, es una canción con la que yo no estoy enemistado, pero me entristece cantarla porque digo, no, pues, nos olvidamos de los mutilados y de los ciegos. Y no es cierto que cantamos cantos de victorias por las calles, no, pues, no es cierto. ¿Por qué vamos a cantar eso? Hemos tenido que volver a cantar, no le entregue el poder. ¿Y qué sentido tiene? Si ya nos lo habíamos repetido tantas veces a nosotros mismos. ¿Y será porque a lo mejor no hemos olvidado de que fuimos valientes igual también? Sí, por supuesto. Por eso digo, nos durmieron. Durante 2 años de encierro el mundo entero se durmió. A mí no se me olvida que esta revuelta de octubre que se vivió en Chile era mundial, internacional. Yo me acuerdo en otros países donde desarrollan la técnica del láser en los ojos para que los tipos... Eran tácticas de guerra callejera, ¿no es cierto?, de enfrentamiento callejero, que se desarrollaron en todo el mundo, porque todo el mundo estaba entrando en la dinámica de entender que algo no funcionaba. ¿Cachai? Mágica y misteriosamente vino una pandemia que apagó todo ese fuego de la gente, ¿cachai? Todo ese deseo de libertad, toda esa apertura consciente se apagó y se acabó con el miedo a la muerte de un mundo entero en una peste, ¿cachai? Y después de eso salimos a un mundo donde hay que vivir porque en cualquier minuto se inventan otra peste y morimos todos. Entonces te dejaron hueco. ¿Sí? Nos metieron una anestesia y estamos en ese proceso, estamos en el auge, en el pleno de la anestesia, siento yo. Entonces, claro, yo estoy haciendo algo con la música. Yo ahora grabé de nuevo el disco Fotografías, que es mi disco que mi primer disco en formato profesional. Quizás lo teníais preguntas más adelante. Cuando se hizo conocí a La Mexicana, yo me esforcé, eso me empujó a hacer un disco, hicimos el disco Fotografías, que es mi disco más escuchado siempre. Las canciones de ese disco son las más escuchadas en mi ranking de música siempre. Entonces, ¿qué hicimos? Lo grabamos de nuevo, pero esta vez no apurado, sino que con arreglos bonitos, mejor tocados, con un montón de cosas, como las mismas fotografías, pero a colores, ¿cachai? Y en ese disco está la canción No le entregues el poder. Y ahora es distinta. Ahora yo parto cantando, ellos lograron comprarnos, aceptaron en el precio. ¿Cachai? Cuando tú revisís la historia y veías esa misma canción en el disco anterior, vas a ver que decía, ellos pretenden comprarnos. Claro. Ya nos calcularon precio. 15 años después, ese disco te viene a decir, puta, en estos 15 años avanzamos. No, bueno, ellos lograron comprarnos. Acertaron en el precio. Tendrán que pasar 50 años o 30 años para que nos vuelvan en una alza de 30 pesos a despertar a todos. Seguramente va a ser una letanía, va a ser una siesta larga antes de despertar de nuevo. ¿Cachai? Pero igual, independiente del dolor de este momento que todo el mundo está pasando, bueno, no todo el mundo, pero una parte del mundo, es importante estos relatos que tú tienes y que haces, sí, no solamente de ese momento, sino de la realidad en general, para hacer contraposición al metarrelato que se instala. Sí, ahora yo he pensado que como estrategia, la estrategia es ir al otro lado. ¿Ya? ¿Cachai? Porque nuestro mensaje nosotros lo tenemos claro. Nos hablamos entre nosotros. Sí. ¿Cachai? Está súper bien. Entonces ahora en esta situación particular de este momento, debe haber un montón de gente desilusionada y arrepentida de la decisión que tomó, engañada, para que estemos ahora en esta situación, ¿cachai? De gobierno, digo. Y a esa gente hay que ir a buscarla y decirle, ¿viste? Te engañaron porque en verdad pasa esto. Y ahí efectivamente la música vuelve a servir mucho. ¿Cachai? Pero también está todo, siento yo, en un punto donde esa mirada de la otra, la que supone a nosotros, ¿no es cierto?, que ha dicho que el octubrismo es una delincuencia, sí, y que ha tildado todo eso, todo aquello de eso, a cualquiera de nosotros que nos involucremos en eso, vamos a ser apuntados con eso, vamos a ser teñidos con eso. Usted habla de su canción, habla de octubre, usted es un octubrista, usted es un delincuente, por lo tanto. ¿Cachai? Es muy fácil construir ese discurso y después aniquilarte después de la tortura. Ya sabemos que eso pasa. Entonces el otro día hablé con una persona que trabaja conmigo en algunas cuestiones mecánicas. Y él estaba muy desilusionado e iba a votar por Kast, seguramente porque quería que fuera un cambio, y me decía, y cuando se dio cuenta que Juan le había cagado totalmente,
con unas pocas conversaciones que tuvimos, me dice, bueno, pero ahí está la música, ¿para qué? Y dije, bueno, pues si la música no, a vos no te sirvió de nada, pues, weón. Entonces, ¿para qué me decís que la música no, pues, weón? En ese momento, antes de ir a emitir tu cagada de voto, debiste haber pensado en las canciones. ¿Y ahora para qué? Dije, para que los buenos digan, este weón es de los que anda con el octubrismo, no lo contraten. Como si la responsabilidad fuera tuya. O sea, sabemos qué pasa, entonces no, pues, weón. Entonces, de alguna manera hay que acercarse a eso. Yo creo que la música es una bonita herramienta, porque yo tengo harta gente que no piensa como yo, que me escucha igual, ¿cachai? Y en algún momento si no era un hueco vacío total, en algún minuto te vas a cuestionar algo, ¿cachai? Y últimamente con mi canción el Retrato de Chile, en mi último discurso, que ando mucho más amarillo, digo, puta, hay una línea en el piso que nos divide entre allá y acá. Está súper clara, cada uno sabe dónde se va a ir a parar. Yo sé dónde estoy parado, a ese lado de la línea. Ahora me pregunto, ¿a qué lado de la línea hay que estar parado para sentirse indignado con esta canción? Allá y acá, pues, weón. Entonces, ¿qué es lo que nos separa? Nada, weón. Estamos todos sometidos bajo una suela, ¿cachai? Pero allá y acá hay muchas cosas que nos entrelazan, pues, weón. Entonces, hay que crear puentes para que esa conciencia llegue a todas esas otras personas. La música es un puente, pero hay otros puentes que son, parece, herramientas más poderosas, como la comunicación. No tenemos medios de comunicación que manifiesten nuestros pensamientos. Son muy pocos, son limitados, son perseguidos. Lo lindo es que estamos aquí. Ustedes son un medio que hace esto, me están preguntando a mí cosas, porque yo en mis conciertos al menos planteo dudas, inquietudes, reflexiones, y también tengo un discurso. No sé si está politizado, pero es un discurso que apunta hacia una reflexión en particular. Sí. Oye, otra cosa que llama la atención en tu narrativa, por llamarlo de alguna manera, o la composición que tú haces, el uso del lenguaje coloquial. ¿De dónde viene eso? De mí mismo. ¿Ya? Sí. ¿Cómo observas tú el mundo ahí? Es que me gusta el uso del garabato, yo creo que es súper válido. Estamos en un espacio de conversación y cultura, no podemos estar hablando de garabatos, pero se han deslizado aquí algunas palabrotas, así que lo queremos ver así. Pero yo creo que el habla popular es súper preciosa. Nutre mucho. Toda la cultura proviene del mundo popular. Todo viene del mundo popular. Yo creo, ¿cachai? Que después se pule, se intelectualiza y se vuelve academia, ¿cachai? Claro. Pero la música nace de estar alrededor de un fuego, todos juntos, pegándole un palo, entonando algo. De ahí viene, de la emoción, de lo vivo. Y se hace papel después. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Me perdí. Del lenguaje. Del lenguaje. Del lenguaje en tu Entonces, canción. claro, el lenguaje que habita el mundo popular, que además es como un idioma propio, ¿cachai? Entonces, yo lo encuentro atractivo. Porque además es un entorno con el que me vinculo, ¿cachai? Y no me entorpece, no me altera, no me intimida, ¿cachai? Y por el contrario, es un espacio donde se aprende mucho, incluso ese lenguaje. Y lo pongo en obra no por una cosa, ahora yo tengo una explicación para ello, pero en principio lo puse en obra musical por jugar, porque me parecía entretenido los pregones, ponerlo ahí a hablar a punta de garabato, contar una historia. Porque como lo que dices tú un poco, son narraciones más que nada. No son necesariamente poesía, aunque algunas canciones sí, pero yo estuve en una experiencia que se llamaba Palabra Hablada, donde se me obligó a presentar mis textos o cantados a capela o narrados. Y yo presenté Cuarto Piso, la canción Cuarto Piso, pero la presenté así al habla. Y no es poesía. Es como que alguien te está contando lo que le pasa en su casa, ¿no? Y fue súper crítico cuando lo practiqué, para ponerlo en escena. Las veces que lo hacía era, qué raro, porque no es... Estoy pensando como esto que te estoy diciendo ahora. Frases sueltas que van creando
No hay ni una poesía, no hay rima, no hay nada. Solo es poesía o toma un tinte poético y profundo cuando está envuelto en la música. Es loco eso. Oye, cuando en el 2015 te nominaron el premio Pulsar, 2016, álbum del año, artista del año, mejor cantautor, ¿qué te pareció eso? Porque eso lo hacen los pares, ¿cierto? Claro. Porque tú en el público en general, en el que no aparecen en todas las historias, ¿cierto? Tú tendrías un reconocimiento dentro de los estudiantes, dentro de los jóvenes, ¿cierto? Pero cuando los pares hacen ese reconocimiento, ¿qué te pareció a ti esa...? Bueno, es gratificante, es como sacarse buena nota. Claro. Claro. Tengo dos apreciaciones al respecto. Primero, que mi obra musical se reconozca es un alzamiento popular. Y eso yo me emociona y lo agradezco al destino, ¿cachai? No hay una maquinaria industrial de comunicación que me haya situado a mí en la escena musical chilena, ¿cachai? Fue un azar, un azar que me hizo visible una canción mía, y bastó esa una canción para que la gente dijera, a ver, ¿qué más tiene este loco? Y descubriera mi obra musical y le diera valor, ¿cachai? Y me hiciera ascender en la escena musical hasta un sitial donde nunca me imaginé estar, ¿cachai? Por supuesto que todos aspiramos o soñamos con algún día ocupar algún lugar en esa escalera de la música o de la escena musical chilena, en fin. Pero yo no lo tenía en mis cálculos que ocurriera. Entonces, que ocurra de partida, que la gente me sitúe ahí, es una felicidad enorme. Porque además sostiene a la obra en sí misma, ¿cachai? Porque si yo estoy sostenido sobre un andamiaje comunicacional y pierdo ese andamiaje, si no me he sitiado bien arriba, puedo caer. Entonces, eso por un lado. Y segundo, ese primer Pulsar fue muy emocionante. Fue como muchas categorías y al tiro. O sea, yo el disco fotografía del anterior, el primero ni cachaba que existían los Pulsar, nada. No. Después cuando hice el disco de imágenes, personas me asesoraron y me dijeron, oye, deberías candidatearte a esto. Y yo lo candidateé y salió nominado y en todo eso. Y lo lindo también es que de ahí en adelante todos mis discos han sido nominados. Qué bueno. ¿Cachai? Todos. Después saqué Retratos, 3 años después, fue nominado. Después saqué Guarempeña, fue nominado. Todos. Nunca lo he ganado. Pero siempre yo he comprendido cuando han ganado otros. Por supuesto que sí. ¿Cachai? Entiendo más o menos la lógica que puede tener la industria para pensar a quién se lo damos este año. ¿Cachai? Me imagino más o menos por dónde, y de hecho con mi manager habíamos hecho una apuesta del último disco mío que fue nominado, Guitarra, ganó la Camila Vaccaro, y yo había apostado con mi manager y dije, está puesto que gana la Camila Vaccaro, por esto, le di 4 o 5 razones por las que era muy probable que ella ganara, pese a que yo encontraba que mi disco reunía la condición de ser un disco súper trova, guitarra y voz, qué más trovador que una guitarra, qué más cantautoral que eso. Pero era muy válido también los argumentos que yo esgrimía para que pensaran en ella, ¿cachai? Y efectivamente ocurrió. Entonces, tampoco me hace ver, no me provoca una mella, pero el hecho de ser nominado cada vez que yo saco un material lo encuentro súper lindo. Así que mis colegas siempre digan, puta, de todo lo que salió, este gol está bueno, está bonito, está bien grabado, está afinado, el gol toca bien, no sé, el arte está lindo, está bien presentado, bueno, es un trabajo profesional a cagar. Puta, nominé, pero gracias, es como ya me saqué el 7 y estoy listo con eso. Oye, y entre tus trabajos que hay hecho de música, de todo, entre Calenda Maya y el o sea, Calenda Maya a mí me llena de emoción, porque yo lo ocupaba cuando lo descubrí, Calenda Maya, para hacer dormir a mi hija, ¿cachai? Cuando era guagua, ahora ya es muy grande, pero ocupaba la música de Calenda Maya para poder hacer dormir a mi hija. Y eso me despertó como buscar sobre la música medieval, pues, y ahí me encontré, y un día que te vi en el pedagógico, precisamente dije yo, este caballero yo lo conozco, ¿qué anda haciendo acá? Claro, me viste con Calenda Maya, ¿no? Con Calenda Maya ya te vi. Claro. Yo ahí fue donde te vi, Sí. y después, bueno, en el boliche. Claro.
no puedo juntarlos porque son obras totalmente distintas. Y si bien yo soy compositor y hago canciones de mucho antes de estar en Calenda Maya, yo artísticamente en escena no sería nada sin Calenda Maya. Todas las herramientas escénicas que yo tuve en el día 1 que mi música se hizo conocida, el día 2 cuando alguien me dijo, ¿querís venir a tocar a mi local? Y me contrataron para eso por primera vez en la vida, ¿cachai? Yo fui, me planteé en el escenario y dije, ¿qué hago aquí? Puta, voy a hacer más o menos lo que hago con Calenda Maya, Claro. Que es cantar, contar historias, crear un relato, crear un contexto completo. De alguna manera fue saliendo así. No fue una hueá consciente, ahora te lo puedo explicar de esa manera. Pero cuando me enfrenté a la escena, puse en práctica las 1800 horas de vuelo que tengo con Calenda Maya, con quienes ya nos juntamos a ensayar un par de veces antes del concierto que tengamos por delante, porque ya fueron un par de décadas de juntarnos todos los días o 2 días por semana, después una vez por mes, en fin, a medida fuimos envejeciendo. Entonces, mi obra musical, como el artista integral que yo soy, que no es solo cuando yo soy cantautor, sino que el artista integral tiene mucho que ver con Calenda Maya. O sea, que yo sea un cantautor que hace instrumentos musicales es porque Calenda Maya me sembró la idea de decir, chuta, este instrumento, que guitarra yo puedo tener, pero esta viola medieval, si no es la del grupo, no la tengo. Y en mi casa yo quiero tener una mía, y si no me la puedo comprar porque es caro, entonces me la hago, como si sé tejer, como no hago una madera. ¿Cachai? Entonces el Calenda Maya me ha dado mucho. Todo mi bagaje de actuación actoral, de escenario, es Calenda Maya. Con ello aprendí en las tablas. Entonces, claro, si me defino yo como un artista integral, Calenda Maya me pone el 70% del soporte artístico que soy. ¿Y cómo llegaste a Calenda Maya? Por uno de los fundadores, que es Jorge Matamala, uno de los fundadores, e Ítalo Fuentes, que es un profe de música y un profe de historia. Jorge Matamala fue mi profesor de flauta cuando yo entré a estudiar para profe de música, entre todas las asignaturas que tenemos de instrumentos, en esos años, el profesor de flauta que a mí me tocó fue Jorge Matamala. Había otro, Víctor Rondón, que también hacía música antigua. Pero a mí me tocó este loco y me cayó súper bien, así como profe, me enganchó y nos invitó a ver conciertos del grupo. El grupo se fundó en el 88, yo entré a estudiar en el 91, ahí lo conocí, y fui a ver durante el año 91 muchas presentaciones del grupo. Y me fascinó. Después hubo un cisma potente en el grupo, los 2 fundadores quedaron solos, refundaron el grupo con algunos compañeros míos de mi generación de la escuela, pero a mí no me invitaron. Tenía malos antecedentes conductuales. Entonces, pero trabajaba para el grupo, pegaba los afiches y hacía cosas, le hacía las paleteadas, a lo que me pidiera el Matamala, yo iba. Haciendo conducta. Sí. Haciendo conducta. Tal cual, bueno, ahora que lo dice. Bueno, y él fue muy visionario también porque me cachó inquieto, creativo y toda la cuestión, y me facilitó un instrumento musical, una viola da gamba, que estaba desarmada, de hecho, y me dijo, ahí ve tú si la podía armar, y fueron como los primeros inicios de, ya, ¿cómo no voy a poder armar esta cuestión? Pues cuando chico una vez armé una guitarra, en fin. Eso me permitió aprender a tocar un instrumento de arco. Y el año 92, a fines del 92, después de una gira que hizo Calenda Maya por Europa como de 3 meses, llegó y una persona del grupo se fue. Como 2 personas dejaron el grupo. Y una de esas personas tocaba un instrumento de cuerda frotada y yo ya sabía tocar. Entonces ahí Matamala me dijo, oye, ya había hecho suficiente buena conducta. Y ahí como que yo tocaba harto flauta, yo tocaba mucho guitarra también, ya me cachaba, que yo hacía canciones y todo. Y además tocaba este instrumento de percusión y además cantaba bastante bien, entonces dijo, ya, invitemos a este cabrón, y me llevó en diciembre del 92 a mis primeros ensayos y ahí me quedé para siempre al grupo. Sí. Bueno. Nunca más me fui. En algún minuto quise irme, Matamala me aconsejó, no lo hagas. Y por suerte, sí, yo había pensado en irme a estudiar composición, como dejar la carrera de Beofi y hacer, pero no, por suerte no lo hice. Después estudié composición dentro de la carrera y en verdad no me servía. A mí en lo personal, a mi espíritu creativo no le servía eso. Qué bueno. Sí. Oye, ¿y la colaboración que hay hecho o ellos han colaborado contigo? El otro día me tocó escuchar Crápula. Con la vaca, sí.
esa faceta rockera ahí... Siempre la he querido. ¿Siempre? Sí. El otro día le decía a mi hijo, escuchando un tema de Iron Maiden, y le decía, cuando yo aprendí a tocar guitarra, mi objetivo era llegar a tocar eso que tuve, el solo de guitarra, todo ese dibujo. Le dije, yo nunca llegué a eso, ¿cachai? Quedé atrapado en la armonía Víctor Jara, Silvio, Violeta Parra, todo eso, ahí quedé atrapado y nunca me fui a la guitarra eléctrica. Entonces, no es que tenga frustración, pero me encanta rock and rollear. Y varios temas mías le ponemos rock and roll y tratamos de invitar a músicos que en esa onda que le pongan de pronto rockera algunos temas a los que les corresponde. Y ese disco tiene hartas colaboraciones y ese año en particular, el año pasado, hice muchas colaboraciones con mucha gente. Astrológicamente estaba predestinado así y astrológicamente se me indicaba que hiciera eso. Entonces cumplía cabalidad con lo que los astros decían. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, y se dio además que fui conociendo muchas personas. El Fernando Viergo lo había conocido un tiempo antes, habíamos tenido un par de cruces muy buena onda. Tenemos algunos amigos comunes además, entonces como que por ahí hubo la onda para yo decirle, oye, Fernando, ¿te gustaría grabar una canción conmigo? Y él, pues, amorosamente y muy generosamente además también se pegó el pique, vino a grabar, aprovechó un día que voy a aprovechar de hacer estos trámites además ese día, así que lo acomodó todo para venir. Muy lindo, muy linda experiencia de haber. Este último año hice colaboraciones con muchas personas, ¿sí? Con la Magda Matei, me estoy acordando. En fin, con el Ismael Odó. Se me van varios, pero muchos. ¿Cuál es tu favorita? ¿Hay un favorito o no? ¿De las colaboraciones? Sí. ¿Una que tú hubieras querido hacer desde hace mucho tiempo? Bueno, curiosamente a la Magda Matei la sigo yo desde que ella se inició en su carrera en la SCD, cuando ganó Viña, siempre he seguido su carrera musical. Entonces, para mí fue importante en lo personal que ella me invitara. O sea, me emocionó que ella me convocara a su... Tiene una voz preciosa. Sí, y no era, sin embargo, no era algo que yo anduviera buscando, persiguiendo, sino que me pilló de sorpresa y dije, sí, esto lo quiero hacer. No estoy así como ansioso con alguien en particular. No tengo esa ansiedad, pero sí cuando las cosas me tientan. Ahora, por ejemplo, el año pasado, una persona externa dijo, se me ocurriría que sería bueno un show del Tata y el Nano, y nos convocó a nuestros equipos y les dijo, ¿por qué no hacemos algo? Y armamos una cuestión, y como él y ya nos conocíamos de varios lugares y cosas, le dimos un concierto y fue exitosísimo. O sea, lo publicamos 2 días y se vendieron todas las locaciones del Manuel de Sala. Y después no lo publicamos más porque no había entrado. Entonces pasaron como 3-4 semanas sin publicidad, y cuando dimos el concierto, mucha gente escribiendo, oye, pero ni nos enteramos qué pasó, claro, por qué armaron esto, y de regiones. Entonces ahí surgió la idea de nuestros equipos de trabajo de decir, hagamos alguna cuestión entre los dos, una gira, y eso está re interesante, ese trabajo. Es quizás lo más intenso que he hecho como colaborativamente, que es juntarnos a ensayar, montar un pequeño repertorio fijo y dejar después una serie de repertorio que va a ir ocurriendo en cada ocasión. Armamos un cuadro bien bonito. Ese es el recital que van a dar en el Café de las Artes. Exactamente. El 16 de abril. El 16 de abril, sí. Y después de ahí Partimos antes, el pasado mañana, el viernes 11, partimos en Rancagua el primer concierto. Ya. Y de ahí el miércoles 16 en Santiago, y después vamos a Viña, Talca, Temuco, Valdivia. Hay como 5 o 6, creo que son 6 locaciones donde vamos a tocar. Sí. Rico. Buena. Sí, está muy bonito además el show que estamos haciendo. Voy a verlo, ya compré el entrada. Ay, bueno, muchas gracias. Eso está en mi sueldo. Eso está en mi sueldo, exactamente. ¿Cómo ves el tema tú de la industria musical en Chile? ¿Es salvaje, brutal o no? ¿Cómo ha sido tu experiencia, por lo menos? Mira, yo soy parte de la industria porque participo de ella, porque publico mis conciertos y la gente va a mis tocatas, pero no soy parte de la industria, no tengo un sello, yo soy mi propio sello, sí. Tengo total y absoluta independencia, tengo la fortuna de manejar también todas mis plataformas digitales, entonces estoy en una condición que es diferente a la de muchos artistas que no son tan dueños de sus obras, por ejemplo. Yo puedo libremente producir cualquiera de mis discos
sacar copia y reeditar fotografía, así que no lo grabo, ¿no? Hago lo que quiero con mi música. No dependo de sellos. Entonces, sé que es bastante despiadado. Hace poco mi manager asistió a un congreso de género, eran las mujeres en la industria musical, y con datos ahí reales vimos que somos primero que todo unos privilegiados de que la gente apoye nuestra música y nos, como te decía antes, nos sitúe en una posición de privilegio dentro del mundo de los escuchantes, claro, de la gente que escucha tu música. Yo tengo una buena ubicación en ese espacio. La gente escucha harto mi música, en las disquerías donde dejo mis discos se venden harto, porque yo creo que, igual al otro, lo mío fue un alzamiento popular, entonces estoy anclado en la gente y la gente apoya mi trabajo, y si digo yo estoy haciendo un disco, la gente sabe, en general, todo el mundo sabe que ese disco yo lo produje, yo invertí todo el riesgo que implica hacer un disco, porque no es una inversión menor. Y lo hago con gusto y cariño porque sé que es la obra del músico. Claro. Como el sastre hace ropa, el orfebre hace joyas. Yo hago eso, hago discos y además he aprendido y he aceptado que a la gente le hace bien la música. No solo la mía, la música en general. Sí. Entonces, si yo puedo aportar un poco de medicina, rico. Sí. Muy bueno. Yo lo disfruto. Oye, ¿y cómo es ese proceso de la creación de los discos cuando entras a las salas de estudio? Hermoso, soy casi un adicto al estudio. Los últimos Cuéntanos años he grabado un poquito sobre eso. Es que el proceso creativo del disco en sí es bastante particular. Yo nunca compongo para un disco, ¿cachai? Yo tengo muchas canciones. Ya. Entonces, estoy planeando un disco y tengo 25 canciones de las que tengo que seleccionar 12. ¿Okay? Entonces, con amigos y con personas cercanas les mando las 25 y las escuchan, me dicen, las que más me gustan son estas, en fin. Como que de esa forma armo primero el repertorio y después otra persona aparte, otro amigo, uno del Calenda Maya, él hace el viaje de todas estas que se eligieron y que se grabaron. Así las vamos a escuchar. Esta va a ser la primera, esta es la segunda. ¿Okay? Trabajo con harta gente en diferentes momentos. Pero como te digo, trabajo sobre obras ya compuestas. Nunca estoy componiendo. Ayer me reuní con un cabro que está planeando un disco y está haciendo las canciones en este momento. Entonces, está como ansioso porque no se me ha ocurrido nada, bueno, y no me quiero empujar porque a mí no me pasa eso. Claro. Entonces, así hago mis trabajos musicales. Cuando ya llego al estudio, llego con las canciones que sé que voy a grabar. Y ahí ocurre otro proceso. Y es que yo llego al estudio a vaciar todo lo que tengo, no sé, las ideas que ya tengo, las flautas que se me ocurrieron que venía, y le dejo a este tipo el 60%, o le dejo ahí una masa. Claro. Y él a esa masa le condimenta, le pone un poco más de frutita, que el productor musical, el ingeniero de sonido, en el fondo, ¿Tu perilla? Mi perilla, el perilla de estudio, porque tengo otro perilla en vivo. El perilla de estudio, que es muy músico también, y lo conozco hace muchos años y he grabado siempre con él. Él interviene, entonces llama a su suegro, que es guitarrista eléctrico, oye, ¿sabes qué? Este tema necesita una guitarra eléctrica, y siempre me está, yo ya tengo libertad, le digo, tú dibuja. Claro. Tú pon los colores, los condimentos. Y bueno, hay un momento en que por supuesto discutimos y escuchamos las cosas y digo esto sí, esto no, en fin, pero generalmente sus propuestas son muy, muy buenas porque él es muy buen músico, pero un músico que no se pudo dedicar a la música, pero es tan buen músico que se pudo dedicar al sonido de manera perfecta y es un tremendo sonista. Uno de los, dentro de los top 5, diría yo, dentro de los 5 mejores de música acústica de grabación en Chile, de los Capitos, bueno, lleva muchos años más dedicado a la cuestión. Entonces ahí también hay un proceso creativo loco. Y ahora quiero grabar un disco, pero quiero grabar solo guitarra y voz y encerrarme aquí en mi casa a escribir arreglos y planearlos con calma, porque me pasa que a veces grabo los discos y después escuchando las canciones digo, puta, aquí podría haber sonado aquí un corito, y se me ocurren cuestiones después. Entonces ya debería, como que me ha pasado tantas veces que dije, ahora voy a grabar el disco, en una semana grabar todas las canciones y con voz y todo, y las dejaré listas para empezar a poner encima. Y en una segunda etapa, 2 o 3 meses después, ir con todo listo. Claro. Ya. Esto es lo que se pinta. Voy a probar cómo me sale.
Ah, bueno, te deseamos éxito Muchas y gracias. suerte en ese proceso. En una siguiente entrevista les contaré. Sí. Oye, Tata, te queremos agradecer. Encantado. De verdad que por tu tiempo, de la hora ya. Te interrumpimos justo cuando iba a comprar el pan. A la 11. Sí, a la 11. Pero nada, te queríamos agradecer como 7 Norte Radio, este medio de comunicación comunitario, popular, solidario, siempre. Y invitado a la casa de Pedro Donoso. Hay Buenísimo. una invitación ahí pendiente. Sí, pues sí. Me interesa ir a los sitios, a los territorios mismos, a las canchas, ¿no? A armar cosas ahí. Es la única forma donde podemos convocar a todos, Exacto. ¿cachai? Y hablar de lo nuestro. Sí. Y allá que, Invítenme. la memoria está vamos a muy, invitar. Sí, sí, está muy en todo el lugar. Cordialmente invitado a la casa de Pedro. Encantado de Y asistir. muchas gracias por habernos dado este tiempo. Así que vamos ahora a preparar el material para que salga al aire. Que salga bonito. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Tata. Qué bueno.